Paz a vosotros, mis amados hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Noemí Hinojosa Martínez. Hoy nos seguimos viendo el libro de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Estamos en la 20ª semana con el subtema Arresto, Juicio y Crucifixión del Mesías. Hoy jueves nos toca el tema El gran triunfo del Mesías, los eventos milagrosos que rodearon la cruz. Pero antes de iniciar, los invito a orar. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, mi Dios, en este día te damos las gracias primeramente por la vida y la salud que tú nos concedes. Te pido, mi Señor, que en este día, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder llevar a cabo la reflexión de esta mañana. Mi Dios, te pido que toda la palabra que vaya a llevar en este día, Señor, que vaya a llegar a cada uno de mis hermanos, sea de bendición para su vida, que sea fortaleza, que sea su guía, Señor, que sea el que vaya motivando sus vidas a seguir adelante. Mi Dios, hoy en este día vamos a ver y valorar lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz para cada uno de nosotros. Yo te pido, mi Señor, que esta palabra no llegue vacía al corazón de cada uno de mis hermanos, sino que todo lo contrario, reflexionemos en este gran amor que tuvieron hacia cada uno de nosotros. Gracias, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo muy amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues la lectura bíblica la tenemos en Mateo 27 del 45 al 46 y dice así: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, los cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. La introducción dice: mientras Cristo colgaba de la cruz, ocurrieron algunas cosas milagrosas, acontecimientos que demostraron perfectamente que la cruz fue un triunfo, no una tragedia. Esta sección, mis amados hermanos, nos hace reflexionar sobre el sufrimiento de Jesús, su conexión con las Escrituras y la manifestación de la presencia de Dios, ofreciendo una perspectiva sobre el poder del sacrificio de Jesús y su impacto en el mundo. Estos eventos son milagros mostrando la grandeza de la muerte de Jesús y su significado. Y veremos 8 grandes milagros que rodearon, hermanos, a la cruz. Dice: la oscuridad aterradora, el misterio del clamor a gran voz, el gran clamor del triunfo y la entrega del Espíritu de Jesús, el gran velo del templo rasgado de arriba abajo, el terremoto aterrador, la resurrección de muchos santos, la confesión del centurión y otros, y el coraje y el amor de las mujeres. Amén. Estos son los 8 grandes eventos que acompañaron, ¿verdad?, y que rodearon a la cruz cuando Jesús murió. La oscuridad, una oscuridad sobrenatural, cubrió la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. Conforme a nuestro tiempo, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Mis hermanos, mientras el Hijo de Dios estaba colgado de una cruz romana, muriendo por los pecados de la humanidad, una oscuridad
repentina cayó sobre la tierra de Israel. El que estaba siendo juzgado era el Jesús mismo, sufriendo las consecuencias de los pecados que nunca cometió. Piense por un momento, imagine solamente quién estaba colgando en esa cruz. Dice aquí, hermanos, que se cubrió de oscuridad la tierra desde la hora sexta a la hora novena, conforme a nuestro tiempo es desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Dice aquí, quien estaba colgado de esa cruz era el único Hijo de Dios, el soberano Señor de todos los seres, tanto visibles como invisibles, el gran arquitecto y creador de todo el universo y de toda la naturaleza. ¿Pero qué estaba haciendo allí en esa cruz? ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba llevando los pecados de todos los hombres. Estaba muriendo la muerte por todos y cada uno de nosotros. Estaba haciendo todo lo que era preciso para librar a los hombres del pecado, de la muerte y del juicio, para que ellos pudieran vivir eternamente. Mis amados hermanos, cuando realmente se medita en estos hechos, ¿acaso asombra que todas las cosas, incluyendo la misma naturaleza, haya sido drásticamente afectada por la muerte del Hijo de Dios? La oscuridad demostró y simbolizó muchas cosas. Primero demostró que Cristo era incuestionablemente el Hijo de Dios. Ante Él toda lengua debe callar con temor y reverencia. No hay duda que el temor y el asombro silenciaron los labios burlones de la multitud apostada alrededor de la cruz. No hay mención de sarcasmos durante estas horas. La multitud fue avasallada por un sentimiento de terror, preguntándose por lo que realmente estaba ocurriendo. Ellos no entendían y tuvieron miedo. Dice que ahí ya no había burlas, como se burlaban de nuestro Señor Jesús, cómo lo encarnecían, pero ahí se callaron, enmudecieron, no entendían lo que estaba pasando. ¿Pero qué simboliza la oscuridad? La oscuridad simboliza el día más oscuro de la historia humana, el día en que el propio Hijo de Dios fue muerto por los pecados de los hombres. Y dice Juan 3, 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, este mismo Señor Jesucristo que estuvo colgado, este mismo Señor Jesucristo vino por aquellos que lo condenaron, por aquellos que lo querían ver muerto. Solo tenían ellos que creer para que pudieran ser salvos. La oscuridad simbolizaba también las tinieblas del alma humana y de sus obras. Ahora las tinieblas del alma humana eran llevadas por el Hijo de Dios y por todo el bien, y todo por el bien del hombre. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que esperan. Hechos 9:28. Pero también la oscuridad simboliza que la luz de la presencia de Dios se retiraba del pecador. Cristo colgaba de la cruz como el pecador, por nuestro bien, el pecador que se hacía pecado por nosotros. La oscuridad simbolizaba también la ira de Dios contra el pecado. El pecado y el pecador no merecen sino el juicio de la tiniebla. El pecado no merece de ninguna manera la luz de la presencia de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Génesis 3:13. Ciertamente, mis amados, nuestro Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió por todos nosotros. ¿Y nosotros qué hicimos por Él, mis amados hermanos?
Nada. Dice que nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones y molidos por nuestros pecados. Y dice que el castigo de nuestra paz, hermanos, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos todos curados. ¿Verdad, mis amados hermanos? Eso fue lo que el Señor Jesús estaba haciendo colgado en esa cruz. Jesucristo separado de Dios. Vemos en los versículos 46 al 49. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, y le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Vemos cómo Dios clama y dice: ¿por qué me has desamparado? Esta fue la gran separación, el momento en que Dios desamparó a Cristo, su único Hijo. ¿Cuál es el significado de esta asombrosa afirmación? La sola idea, hermanos, de que Dios pudiera desamparar a su único Hijo y que en efecto lo desamparó, desborda la mente humana. Las Escrituras indican al menos lo siguiente: ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió que Dios había apartado su presencia de él, sintió que Dios ya no estaba con él. Jesús sintió que Dios le había quitado su liberación. En el pasado, cada vez que Jesús estuvo atribulado, Dios había suplido su necesidad. Recordemos, hermanos, cómo Dios había enviado una voz del cielo para darle seguridad en Juan 12, 27 al 28. Y cuando estaba en el huerto de Getsemaní, esperando la copa, Dios le había enviado un ángel para fortalecerlo. Pero ahora, colgado de la cruz, Dios le había desamparado. No había liberación de Dios. Jesús había quedado solo. Jesús sintió que estaba cargando la maldición de Dios, la maldición de la separación de Dios, la maldición del juicio y de la condenación de Dios contra el pecado. ¿Por qué me has desamparado? Jesús sintió que la vida y la santidad de Dios habían abandonado, que había sido entregado en manos enemigas de la vida y de la santidad, es decir, en manos de la muerte. Estaba siendo hecho pecado y tenía que morir. Y tanto el pecado como la muerte son ajenos a Dios, ajenos a la naturaleza de Dios, que es vida y santidad. Tanto el pecado y la muerte eran enemigos de Dios, enemigos de todo lo que pertenece a Dios. Al ser hecho pecado y al morir, Cristo estaba experimentando todo lo que era contrario a la naturaleza de Dios, todo lo que estaba involucrado en la separación de Dios respecto del pecado y la muerte. El clamor de Jesús fue profetizado en el Salmo 22:1. Cristo llevó el pecado por el hombre, mis amados hermanos. Por eso tuvo que cumplir con la penalidad que corresponde al hombre, la penalidad de ser separado de un Dios. La realidad es que Jesús está en este momento en la cruz sufriendo el juicio, el castigo por el pecado que la humanidad, que tú y yo merecemos. La realidad es que el Padre no pudo ver el pecado de todos nosotros. Nosotros merecemos ser abandonados por el Padre, por nuestros pecados y rebeliones. Y lo que Jesús hace, hermanos, es soportar el abandono, esa separación por nosotros en nuestro nombre. Jesús elige sufrir la separación que nosotros merecemos. Y esto lo hizo para poder reconciliarnos con Dios mediante su muerte en la cruz. Él soportando ese abandono, esa separación por nosotros en nuestro nombre.
Notemos que también algunas personas de la multitud malinterpretaron el clamor de Jesús. Uno tuvo compasión y trató de ayudarle, dándole de beber, pero otros detuvieron al hombre y se burlaron supersticiosamente, demandando que se le dejase para ver si Elías acudía a salvarle. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos en el versículo 50, consumado es. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado, entregó su espíritu. El gran grito del triunfo y la entrega del Espíritu de Jesús, hermanos, aquí hay tres temas importantes. 1. Jesús clamó, consumado es. En Juan 19:30 vemos lo siguiente. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra griega tetelestai es el grito con sentido de victoria. Cristo había completado su obra, misión y tarea. Él había cumplido. No estaba dando el grito de un mártir vencido en el clamor de un conquistador victorioso. Él entregó el Espíritu. Apeken topenuma significa que voluntariamente entregó su espíritu. Es preciso recordar siempre que Jesús murió por su propia voluntad. Llegó hasta este momento de entregar y rendir su espíritu a muerte. Tanto Pablo como Pedro relatan la obra del Señor durante los 3 días que siguieron inmediatamente de su muerte hasta la resurrección. Cristo, mis hermanos, murió a la hora 9, es decir, a las 3 de la tarde. Esta era precisamente la hora, mis amados hermanos, en que los sacerdotes comenzaban la ofrenda vespertina del Cordero Pascual. Mientras los sacerdotes procedían a hacer el sacrificio simbólico del Cordero por la gente, el genuino Cordero de Dios estaba siendo sacrificado por los pecados del pueblo, pero fuera de los muros de la ciudad. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Él era ese Cordero, Él era ese sacrificio, era el genuino, mis amados hermanos. Mientras los sacerdotes estaban allá haciendo sus sacrificios, el verdadero sacrificio estaba siendo realizado afuera y era nuestro Señor Jesucristo. El velo rasgado. Vemos en versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El gran velo del templo fue rasgado, desde arriba a abajo. Según lo entendían los judíos, el velo era una de las cosas más importantes en el templo. ¿Pero por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué era lo más importante? Porque rodeaba al arca del pacto, que simbolizaba la presencia misma de Dios. Era grande y hermoso, hecho de los materiales más finos. Su altura era de 70 o más pies. El punto significativo, hermanos, de este velo, que fue rasgado desde arriba a abajo, significa que fue rasgado por obra de Dios mismo. Simbolizaba el acceso directo a Dios. Era el velo lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Hasta ese momento, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solamente lo podía hacer, hermanos, una vez al año, el día de la expiación. Lo vemos en Éxodo 26:33. Ahora, mediante el cuerpo de Cristo, cualquier persona puede entrar a la presencia de Dios. Puede entrar a la presencia de Dios y orar en cualquier momento y lugar. Cuando Jesús exhala su último aliento, el velo del templo se rasga
Indica que nuestra reconciliación con Dios se había restablecido. Ahora, a través de Cristo podemos acercarnos a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Ahora está abierto para todos por medio de la sangre de Cristo y ya no más sacrificios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con aguas puras. Hebreos 10, 19 al 23. Ya no tenemos necesidad de intermediarios, mis amados hermanos. Con la sangre de Cristo y con un corazón puro, dice aquí, con un corazón purificado los corazones de mala conciencia, ¿verdad? Y lavado los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, mis amados hermanos. Terremoto. Un terremoto aterrador. Vemos en el 51, he aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas partieron. La tierra pudo haber temblado bajo el peso del pecado puesto sobre su arquitecto y creador. Vemos que este terremoto aterrador el simbolismo puede ser triple. Uno puede ser que la tierra pudo haber temblado bajo el peso del pecado puesto sobre el arquitecto creador. El terremoto pudo ser interpretado con una representación simbólica de la conmoción que la muerte de Jesús causó en el mundo, tanto a nivel físico como espiritual. Significa la importancia del sacrificio de Jesús para la redención de la humanidad. Y 2. La tierra pudo haber temblado y rasgado su roca para simbolizar el golpe fatal del dominio de Satanás. Se puede simbolizar la destrucción del reino de Satanás y el triunfo de Jesús sobre la muerte. Y vemos aquí en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el tercero, la tierra pudo haber temblado para simbolizar que ella también está conmovida, esperando el glorioso día de la redención, porque también la creación misma será librada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Vemos también otro acontecimiento maravilloso que son los creyentes resucitados. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La resurrección de muchos santos. No se sabe quiénes eran estos santos, no con certeza, pero varias cosas mencionadas en las Escrituras deben ser destacadas. Los sepulcros se abrieron durante el terrible terremoto, pero los cuerpos no se levantaron hasta después de la resurrección de Jesús. Cristo tenía que ser el primero en levantarse, mis amados hermanos, de los muertos, el primero que nunca volvería a morir. Lo vemos en 1 Corintios 15:20. Fue entre estos dos acontecimientos, la cruz y la resurrección, que Jesús evidentemente soportó el castigo pleno de la muerte y el infierno por los pecados del hombre. Probó la muerte por todo hombre, tanto física como espiritual. Vemos que Pablo agrega, sabiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. También había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
los sepulcros que se abren en Mateo 27 y los cuerpos resucitados. La idea es que Cristo llevó cautivo el pecado, la muerte y el infierno, conquistó a todos los enemigos del hombre y libró al hombre para resucitar y vivir siempre en la presencia de Dios. La resurrección, mis hermanos, de estos santos simbolizó al menos dos cosas: que Cristo conquistó la muerte y ahora la muerte ha sido despojada de su aguijón, ahora el poder de la muerte ha sido quebrado. Y dos, simbolizó la resurrección de los creyentes. Los creyentes resucitarán y serán reconocidos, y unos conocerán a otros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Vemos también, mis hermanos, la confesión del centurión y otros. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La confesión del centurión y otros. Algo magnífico sucedió a algunos de los que estaban a los pies de la cruz. Cuando la tierra tembló después de caer las tinieblas, el centurión y sus soldados tuvieron temor y exclamaron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Probablemente fue una confesión genuina, muchos más que creer meramente en la inocencia de Cristo o creer que Cristo era una persona especial para Dios. Por supuesto, los soldados no podían comprender plenamente el significado del Hijo de Dios, pero sabían que Cristo había afirmado ser el Hijo de Dios y presenciado las palabras y el comportamiento de Cristo en la cruz llenos de propósito. Es más probable que hayan tenido por cierto lo que afirmó. Hermanos, quizá este centurión haya participado de las burlas de sus soldados. Quizás miró para otro lado cuando sus soldados se divertían con Jesús. Pero estando al pie de la cruz, mis hermanos, es imposible mirar a otro lado. Al pie de la cruz, el Cordero que muere ocupa todos sus pensamientos, su mirada. Al pie de la cruz solo hay un lugar para reconocer al Salvador. El centurión, al pie de la cruz, reconoce al crucificado como Hijo de Dios. Mis hermanos, sin duda este evento transformó la vida del centurión. Tras presenciar los eventos que ocurrieron alrededor de la crucifixión, él pudo a lo mejor transformar su vida. Ojalá que nosotros podamos también ser transformados en nuestra vida para poder valorar el gran amor de nuestro Señor Jesús. Vemos también, hermanos, el coraje y amor de las mujeres. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mujeres que tenían coraje y el valor. Muchas mujeres habían allí. Cuando los hombres huyeron, muchas mujeres mostraron coraje. De lejos, algunas estaban a la distancia, pero algunas estaban a los pies de la cruz. El amor de ellas era profundo y evidente, su devoción y su coraje. Mis amados, qué interesante, porque estaban estas mujeres ahí. ¿Dónde estaban los discípulos y los demás hombres que le seguían? ¿Dónde estaban? Sin embargo, ahí estaban todas estas mujeres en la cruz. Se habían reunido para llorar y lamentar la crucifixión de su Salvador. Estaban allí porque amaban a Jesús, porque habían sido libradas de sus pecados y de sus pasados por Jesús, y estaban decididas hasta el final, por muy doloroso que fuera. También estaba su madre en la cruz. ¡Qué dolor tan grande estaba pasando!
Una espada estaba atravesando su corazón. Ver durante horas en agonía a su hijo, ver las burlas y el escarnio. Además de las mujeres que fueron nombradas, estando bajo la cruz, estaban muchas otras mujeres que le seguían a Jerusalén. No esperaban verle morir. Debieron haberse ido desalentadas y desanimadas con mucho dolor. Pero en breve 3 días sus corazones volvieron a regocijarse cuando supieron que María Magdalena había estado en la tumba y ésta estaba vacía, pues Jesús había resucitado entre los muertos. Hermanos, la presencia de las mujeres en la muerte y resurrección de Jesús es un ejemplo de su fuerza y amor y devoción hacia Él y su importante papel en la historia de la redención. Mis amados hermanos, este tema fue el tema de hoy. No conforme, mis amados, yo espero que este tema nos haga valorar lo que el Señor Jesús padeció en esa cruz, que nos transformemos día a día, mis amados hermanos, así como este centurión se transformó. Confío en Dios que no lo vamos a tomar a la ligera, que todo lo que el Señor padeció y sufrió y todo lo que hicieron con Él, de veras, hermanos, lo valoremos, que de veras no le paguemos porque no podemos pagarle, pero sí podemos ser fieles cristianos, podemos ser fieles seguidores, podemos cambiar nuestra vida, la vida de los demás, que el Señor espera de nosotros, mis amados hermanos, una vida que Él quiere que sigamos, una vida de transformación, una vida de cambio, que seamos ejemplo. No lo dejemos a la ligera. Él sufrió muchas cosas por nosotros, hermanos. Él sufrió el abandono de su padre en esos momentos de dolor. Él sufrió escarnio, burla, dolor, azotes y sobre todo, hermanos, esa muerte tan vergonzosa, esa muerte de cruz. El sufrimiento de su madre que pasó estando abajo. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.